Muy buenos días, mi nombre es César Landa, soy profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo se realiza un cambio de constitución? ¿Existe algún procedimiento establecido para convocar una asamblea constituyente? ¿Y se puede iniciar un cambio de constitución sin intervención del Congreso? La Constitución es una norma política y una norma jurídica. Y precisamente el cambio, conocido jurídicamente como reforma constitucional en nuestro sistema, en otros sistemas lo llaman enmienda constitucional, tiene elementos de esa doble naturaleza, ¿no? La decisión política de que la Constitución, por ejemplo, en el caso de la 93, encuentra agotado ya su modelo económico, social, ¿no? y político, porque las personas no se sienten representadas y por eso en este proceso electoral la fórmula ganadora es la que plantea hacer un cambio constitucional mediante, claro, una fórmula de asamblea constituyente, ¿no? La Constitución peruana prevé cambios que se puedan hacer ya sea por iniciativa de los congresistas, iniciativa de los ciudadanos, 0,3%, y iniciativa también del presidente, ¿no? Y ahí lo que sucede es que las reformas que se han utilizado en el Perú han provenido sea del Parlamento, en 2 legislaturas ordinarias con 2/3 de los votos. A la fecha tenemos 23 reformas constitucionales, pero algunas también se han hecho mediante el mecanismo del referéndum popular, ¿no? El 9 de diciembre del año 2019 se sometió a referéndum, por ejemplo, la creación de la Junta Nacional de Justicia, institución del Consejo de Magistratura, que los parlamentarios, del Parlamento que se acusaba de corrupción no fueran reelectos inmediatamente, también que los partidos políticos que han tenido financiamiento ilegal, ilícito, al margen de la ley, como el partido, ¿no? de Fujimori o de Alan García o de Ollantumala, ¿no? etcétera, tuvieran también que ser investigados y sancionados no solamente administrativamente, sino penalmente, y también se estableció la creación de la bicameralidad, pero fue una propuesta que fue envenenada, digamos, con una serie de mecanismos por la mayoría parlamentaria de entonces en contra del mandato que el Ejecutivo había planteado. Y en el referéndum del 9 de diciembre, pues, se aprobó con 85% de los votos las reformas para que los parlamentarios no fueran reelectos, los partidos fueran investigados incluso penalmente, y que se creara la Junta Nacional de Justicia, más se rechazó la de la bicameralidad por la contaminación. Entonces hemos tenido esas experiencias en estos últimos años de transición democrática. Claro, la propia Constitución 93 fue aprobada por referéndum, ¿no? Discutido en ese momento en su validez, pero finalmente entró en vigencia. De modo tal que la Asamblea Constituyente es una nueva modalidad que ha existido en el Perú, ciertamente, ¿no? Sea el propio Congreso Constituyente Democrático, que era una asamblea constituyente que dio la Constitución 93, o la Asamblea Constituyente 78-79, que dio la Constitución de 1979, y así podemos encontrar que en cada proceso peruano, el año 33, se dio también un Congreso Constituyente, y en las constituciones anteriores, ¿no? se ha procedido, ¿no? Lo que sucede es que en la historia del Perú, cuando se han dado las constituciones con Asamblea Constituyente, no se ha respetado necesariamente el presupuesto establecido en la Constitución anterior, ¿no? Entonces, así, la Constitución 1823 fue dejada sin efecto sin considerar las normas establecidas en ella, y se da la Constitución del año 26, 1826. Igual, la Constitución de 1828 deja sin efecto la Constitución de 1826, pero no respeta el procedimiento, ¿no? De modo tal que la historia del Perú ha sido eso, ¿no? En este caso hay un grado de maduración del respeto del orden constitucional de las últimas décadas, y en ese sentido también establecer que se respete las vías establecidas en la Constitución para su propia reforma, ¿no? Si es que se va a plantear una asamblea constituyente. En algunos países tiene la fórmula de vías de reformar Parlamento,
pedido del pueblo, presidente y asamblea constituyente, ¿no? En nuestro caso no ha sido incorporada, ¿no? Y por eso es parte de los planteamientos que hay sobre la mesa, que es un debate, digo, no solamente jurídico, ¿no? Sino también debate político, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿sí sería posible convocar mediante un referéndum la propuesta de Asamblea Constituyente y así aprobarse para incluirse en el ordenamiento? La crisis de la democracia representativa ha dado lugar a que se incorporen medidas participativas, sobre todo en la Constitución 93, ¿no? El artículo 32 establece que puede someterse al referéndum la reforma total o parcial de la Constitución y luego las leyes y otras normas. Entonces, es un artículo que apenas ha sido utilizado en el año 2019, ¿no? Con esta iniciativa, ¿no? Que se dio. Entonces, la pregunta sería si el presidente puede, así como tuvo la iniciativa el presidente Vizcarra para reformar 4 artículos de la Constitución, plantear al Congreso, ¿no? La iniciativa de reformar la Constitución, ¿no? Con una asamblea constituyente, ¿no? Que sea sometida a referéndum, ¿no? Esa es una vía, ¿no? Entonces el pueblo dirá si quiere, así como dijo, no queremos bicameralidad, pero sí queremos la no reelección con parlamentarios, podría decir sí queremos asamblea constituyente, ¿no? Y eso implicaría entonces una reforma a la Constitución que daría lugar a una convocatoria reforma, ¿no? La otra vía que se discute también es si es que el presidente, como tiene iniciativa legislativa, y el Parlamento corrupto que hemos tenido del año 2016 tuvo todavía una sombra de reflejo, ¿no? En el nuevo Parlamento elegido el 2020, que incluso hasta destituyó, ¿no? A Vizcarra de manera arbitraria, me parece, desde mi punto de vista, ¿no? Porque abuso del derecho a la vacancia, ¿no? Entonces, también se dice que este Parlamento entrante podría continuar la senda, ¿no? De la inestabilidad, porque, por ejemplo, ese artículo 113.2 de la vacancia por incapacidad moral, el Tribunal Constitucional abdicó, ¿no? De interpretarlo para limitarlo y ha dejado un arma para cualquier mayoría transitoria, ¿no? De quienes han estado negando, por ejemplo, el reconocimiento de la victoria del presidente Castillo para poder lanzarla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Que ante ese desprestigio del Parlamento presente, ¿no? Pasado y eventualmente futuro, que además la ciudadanía, ¿no? Siempre en las encuestas de todos los años, y no solamente de los últimos 5, sino mucho más del 80% dice que este Parlamento después de un tiempo es totalmente deslegitimado, hace que la figura del presidente de la República sea precisamente la que tiene la otra legitimidad popular, porque está electo por el pueblo, ¿no? Entonces, la legitimidad del presidente en muchos países ha dado lugar, por ejemplo, que en Francia, por ejemplo, el presidente de Gaulle llamara directamente a un referéndum, ¿no? Popular para, no sé, la liberación de Argelia y otras cosas más, ¿no? Depende de la coyuntura. Entonces, la pregunta sería acá si es que el presidente de la República podría, con su iniciativa, que le prevé el artículo 206, convocar un referéndum que prevé el artículo 32 para una reforma total a través de una asamblea constituyente, ¿no? Claro, como digo, las decisiones de la reforma constitucional y de un carácter total son temas no solamente jurídicos, sino también políticos. Y por eso en Chile ha habido una declaración pública en el 2018, un consenso, ¿no? Para llevar a cabo un referéndum que determinó que querían una constituyente que ya se ha instalado, ¿no? este año, ¿no? Entonces es un camino un poco tedioso seguramente si hay un ímpetu político inmediato, ¿no? Pero también necesario si se quiere llevar a cabo ciertos consensos. Claro, y la figura de no haber consenso por las élites políticas, entonces está la iniciativa ciudadana de los millones de firmas, 0,3%, ¿no? Para que se presente, ¿no? Al jurado y que el jurado pues convoque, ¿no? Pero el tema siempre es si tiene que pasar por el Parlamento o no. La propuesta ya sea del presidente que convoque a través de un referéndum a la Asamblea Constituyente o el 0,3% de los ciudadanos que presenten al Jurado Nacional de Elecciones para la recolección de firmas, ¿no? Y obtener ese número para una Asamblea Constituyente. Y desde una perspectiva, digamos, histórica de los últimos tiempos, ha pasado por el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa ciudadana para un referéndum sobre una ley, claro, fue del FONAVI, pasó por el Parlamento y el Parlamento manipuló esto. Bueno, y ya hemos dicho, el año 19, el referéndum que plantea el presidente Vizcarra también
el Parlamento ahí hizo y deshizo en el tema de bicameralidad y por eso fue rechazado, pero otro fue aprobado. Entonces, hay esa experiencia, ¿no? De modo tal que pareciera que si esa es la experiencia, con una nueva fórmula del presidente como iniciativa, estaría, claro, sería necesario, ¿no?, tener esa aquiescencia del Parlamento y tendrá que, no sé si poner los términos de una negociación de Asamblea Constituyente, en primer lugar, por qué, para qué, ¿no?, realizar los cambios, ¿no? Entonces no solamente es el órgano, sino también qué reformar, ¿no? Y por eso en otros países ha habido acuerdos mínimos sobre qué reformar, ¿no? Bueno, en España, con la transición democrática, con Argentina, para la Constitución del año 94, el pacto, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que cambiar por la crisis de la pandemia, la crisis económica, ¿no? El modelo que ha puesto en evidencia que no respeta, ¿no?, la educación, el trabajo, ¿no? Sino que en tanto bienes están en el mercado y ahí quien pueda pagar la educación o la salud, ¿no? Dado que el Estado no ha tomado un rol, no obstante el modelo de Estado democrático y social central, ¿no?, en la previsión de servicios, ¿no?, de calidad, pero también de adaptabilidad y de precios justos, ¿no?, que el mercado precisamente más bien opera bajo otros criterios, más bien de rentabilidad o de ganancia. Entonces, ese tema de solidaridad, igualdad, de rostro social, que ha hecho pues que la población mayoritariamente vote por Castillo, ha puesto en evidencia que, no obstante los poderes económicos o mediáticos y todo el apoyo a la candidata, no han tenido los votos suficientes, aunque sean 40.000, ¿no?, de diferencia, ¿no? Entonces, eso dice, ¿no?, que la Constitución tiene que cambiar, pero de manera ordenada, ¿no? Y todo gobierno tiene que saber, ¿no?, llevar a cabo esta tensión, que es mantener la paz, la seguridad, el orden, la estabilidad, pero a su vez tiene que plantear los cambios, las transformaciones, ¿no?, las grandes reformas que la sociedad espera. ¿Qué aspectos se pueden cambiar? ¿Existe algún contenido que no sea posible cambiar de la Constitución? Toda Constitución, se ha dicho, tiene lo que se llama las cláusulas de eternidad, ¿no? Toda Constitución tiene lo que se llama una identidad. El Perú es una república, estamos a 200 años celebrando, y claro, si alguien quisiera cambiar a una fórmula dinástica, ¿no?, que la familia sea la que gobierne, ¿no?, el papá, los hijos, las hijas, eso sería nominalmente una monarquía, ¿no?, que sería rechazada, ¿no?, sea del incanato, sea de cualquier origen, ¿no? En ese sentido, yo diría que hay cláusulas de eternidad que están en el artículo 1, que es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que hay que ajustarla porque es el fin supremo no solamente de la sociedad y del Estado, sino también del mercado, por ejemplo, ¿no? U otro artículo fundamental, ¿no?, el artículo 43 en la parte orgánica del Estado, donde el Perú es una república social, ¿no?, pero creo que hay necesidad de hacer énfasis también en la solidaridad, ¿no? Y eso tiene consecuencias, por ejemplo, el deber de contribuir, ¿no?, que ya no está en la cuestión 93, está en el 79, ¿no?, entre otros casos, ¿no? Y en la parte económica, que también es otro eje central de la cláusula de identidad, que la iniciativa de prioridades libres ejerce una economía social de mercado, ¿no?, donde creo que también habría que precisar, ¿no?, que el mercado está al servicio de la ciudadanía, ¿no?, porque si no está al servicio de las empresas, que no está mal, pero no es suficiente, ¿no? De modo tal de que hay cláusulas de identidad que habría que, creo que mejor calibrarlas, y otras cláusulas que no son de identidad, que son importantes, sobre servicios públicos, ¿no? O sea, un país no se define por los servicios públicos, pero sí tienen que haber regulaciones, ¿no?, porque estamos pasando una pandemia, o en materia educativa, repito, en otros sectores donde no hay regulaciones constitucionales que garanticen un mínimo de bienestar, ¿no?, de salud, así como hay un mínimo de jornada laboral de 8 horas que está en la Constitución, o de salario mínimo, no existe lo mínimo para salud, para bienes, para pensiones o para educación, entre otras necesidades básicas, ¿no?, que yo creo que ese es un enfoque. Entonces, y por eso parte de los acuerdos entre las distintas fuerzas, no solamente políticas, sino también sociales y económicas y productivas, de ponerse de acuerdo en qué cosa, ¿no? También se ha discutido sobre los recursos naturales, ¿no?, que han sido concesionados, pero a veces las poblaciones, las localidades no ven retribuida inmediatamente en bienestar, ¿no?
y el petróleo, el gas, ¿no? Las minas están en zonas de pobreza. Entonces, allí debe haber una cláusula también que exija que el Estado y la empresa, ¿no? Que son los socios, porque las concesiones se obligan, ¿no? En primera línea a generar sustentos, infraestructura, de servicios básicos necesitados de la población con su participación también, ¿no? Y respetar también a los pueblos indígenas que precisamente están reconocidos parcialmente en la Constitución, pero de manera muy tradicional, ¿no? Porque también en la parte activa económica, muchos centros de explotación de recursos están en zonas precisamente de comunidades indígenas, ¿no? Y hay que darles también a ellos, ¿no? Los beneficios de la riqueza, ¿no? Que el Perú vende a través de las empresas sus minerales o sus recursos naturales. Entonces, creo yo que se puede calibrar, ¿no? Siempre y cuando haya consensos y, bueno, desprendimientos también, ¿no? Sobre todo de quienes están mejor posicionados, porque precisamente son ellos los que pueden ofertar. Ya Biden y los G7 en los países desarrollados han dicho, las empresas paguen pues ahora unos impuestos a la riqueza, ¿no? Y contribuyan al bienestar. El Perú ha aceptado eso dentro del concierto de la OCDE a efectos de también establecer el nuevo gobierno seguramente negociaciones de pago, ya que el precio del cobre ha subido, los minerales, pues unas regalías especiales y no solamente el impuesto a la renta o utilidad. Entonces, creo yo hay mucho tema por discutir, pero tienen que sentarse obviamente los responsables al dialogar, ¿no? Y con buena voluntad, como todo diálogo, para encontrar soluciones para el bien de todos, ¿no? Por último, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de un proceso de cambio de constitución? ¿Es el momento oportuno para realizarlo? Claro, yo creo que la acumulación de una serie de demandas no satisfechas, ya no solamente por la ley, sino por el modelo constitucional, han demorado mucho, ¿no? Porque ha habido reformas, por un lado, 23 decía, a veces unas de mayor o menor calado, pero también el tribunal ciertamente ha operado como intérprete, ¿no? Y ha hecho mutaciones a la Constitución, lo cual no ha sido malo, porque ha permitido que la Constitución entonces no caiga así de plano a tierra, sino amortiguada, ¿no? En ciertos derechos. Pero creo yo que el tribunal ya agotó de alguna forma también esa labor, ¿no? De reinterpretar la Constitución en materia laboral, en materia social, en materia de pensiones, ¿no? Porque al tribunal no le corresponde hacer ello, sino al poder constituyente, en todo caso, o al poder legislativo, ¿no? En su función de reforma. Entonces, desde esa perspectiva, países como Alemania, por ejemplo, tienen más de 300 reformas, ¿no? México tiene más de 600 reformas constitucionales. ¿Qué significa eso? Que la reforma no debe ser una tarea épica, ¿no? De acumulación, ¿no? De confrontaciones, sino una tarea casi permanente, ¿no? Hay que reformar como, no diré como reformar una ley, pero finalmente los consensos van variando. Por ejemplo, ya digo, de hecho la consulta no está en la Constitución, ya está operando y eso es fácil, ¿no? Claro, habrá otros temas más discutibles, más sensibles, el matrimonio homoafectivo, ¿no? Que también se demanda, pero hay nuevas demandas de nuevos sujetos, nuevos temas, ¿no? En la Constitución de 1920, para hablar, hablaba de que el Estado garantizará el abaratamiento de las subsistencias públicas, es decir, no controle precios, pero preocuparse por el costo de los precios, ¿no? Y claro, eso aquí hay que pagar la educación privada, sí, pero a un costo que refleje pues la ganancia, pero no el aprovechamiento igual que los medicamentos y en las farmacias hemos visto el año pasado o en las camas UCI. No porque se regule precios en la Constitución, sino lineamientos para que funcione un mercado bajo principios de competencia, ¿no? Y de satisfacer los intereses de los usuarios y consumidores, que es un nuevo sujeto precisamente que se ha visto fuertemente afectado en estos últimos años, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión, repito, de que se sienten los técnicos, los políticos, ¿no? Y haya la dirección, claro, del gobierno, ¿no? Que tiene la iniciativa y de las fuerzas, y entender que cambiar la Constitución no esperemos como ocurre en Chile, cuando ha habido muertos y heridos, ¿no? Para recién como ocurre en la constituyente, ¿no? Hagámoslo pacíficamente, ya que hay la necesidad, hay el deseo, el interés, pero y todo el mundo saldrá ganando, creo yo.